Hola, mi nombre es Jerko Riquelme, estoy cursando primer año de construcción y me tocó el hormigón. En este trabajo hablaremos del hormigón, nuestra materia prima, el elemento que hace posible la elaboración y construcción de prefabricados del hormigón. Veremos cuál ha sido su trayectoria desde que se empezó a utilizar hasta nuestros días. ¿El hormigón puede llevar algún tipo de aditivo? Sí, dependiendo del lugar, del sector o de la ubicación donde se vaya a construir. En el sur o en el norte. En el sur puede ser más seco y en el norte puede ser más aguado. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas que tenga cada uno. El hormigón es una materia prima de construcción formada por una mezcla de cemento, agua, arena, grava o gravilla, dependiendo del lugar o del sector donde se vaya a construir. El hormigón se puede construir tanto en una construcción como se puede comprar prefabricado con aditivos dependiendo de qué hormigón se necesite o a qué lugar se quiere llegar. Y podemos ver la historia del hormigón. ¿Cuándo empezó el hormigón? ¿Cuándo se empezó a crear? Los griegos fueron los primeros en el año 500 a.C. Después de esto pasó el tiempo y los romanos empezaron de nuevo a utilizar la mezcla de hormigón volcánicas o puzolánicas, añadiendo a su masa material menos denso como trozos de cerámicos, dando lugar al primer hormigón generado de la historia. A través del tiempo este hormigón se dejó de utilizar. ¿Pero qué pasó? Que en el año 19 se patenta el cemento Portland y aparece el primer cemento moderado. Desde aquí, desde el siglo XIX, empezó el hormigón recién a crear una nueva modificación, lo que es el hormigón, los nuevos aditivos y las nuevas protecciones que se necesitaba para que el hormigón tuviera una mejor flexibilidad y una mejor trabajabilidad. Ahora veremos las propiedades del hormigón y los conceptos del hormigón. Las propiedades del hormigón, ¿qué nos dicen? Las cuatro propiedades principales del concepto: trabajabilidad, cohesividad, resistencia y durabilidad. ¿Qué nos quiere decir? Que la trabajabilidad en esencia es la facilidad con la cual puedes mezclarse los ingredientes y la mezcla puede manejarse, transportarse y colocarse con pocas pérdidas de hormigón. A esto me refiero yo. Que muchas veces se puede hacer, como decía yo, se puede hacer un hormigón tanto en la construcción o de acuerdo se puede comprar un hormigón ya prefabricado con aditivos y con resistencias diferentes. Como, un ejemplo, un H15 no es lo mismo que un H20 o un H20 no es lo mismo que un H15. Y así sucesivamente. Después viene la durabilidad. El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de productos químicos y desgastes. Lo que es el concreto debe ser capaz de resistir impermeabilidad. A esto lo que nosotros lo podemos referir es al clima, hacia el ambiente que se va a construir, en qué lugar, a qué sector va, qué se necesita y cuáles los aditivos que se le pueden inculcar a este hormigón para que sea más flexible o más duradero o más duro de acuerdo a la necesidad de la empresa o de acuerdo a las necesidades que tenga una persona particular. Después viene la impermeabilidad. Se puede mejorar con frecuencia reduciendo la cantidad de agua en la mezcla, mejorándose con frecuencia reduciendo la cantidad de agua. La permeabilidad es solamente el concepto que quiere decir que es entre más agua, dependiendo de la flexibilidad que uno necesite para el trabajador, pueda trabajar el hormigón. O puede ser un hormigón más seco. Al hormigón más seco quiere decir que el hormigón es solamente necesario para lo que es vereda, carretera, lo que es el ambiente, o incluso un hormigón bueno también se podría producir también en lo que es edificación, en los edificios, siempre y cuando tenga una buena vibración ese hormigón. ¿Para qué? Para que las mezclas
para que las mezclas entre arena, agua, gravilla y el mismo hormigón con sus aditivos se puedan mezclar bien en la propiedad como propiedad de lo que nosotros queremos llegar a ese hormigón. La resistencia casi siempre es motivo de preocupación. Por lo general se determina por la resistencia final de una probeta en compresión. De una probeta en compresión, a eso se refiere muchas veces a la resistencia del hormigón, a cuánto uno quiere llegar, o la resistencia que uno pueda adherirle al hormigón. Para eso se hace un estudio antes de o después de que el hormigón llega en un camión, un ejemplo, llega a un camión, a un sector, a una obra, de ahí se saca una mezcla y de ahí se ve si el hormigón es aditivo o es bueno o es malo para lo que uno necesita, dependiendo si es calle, vereda, etc. Los conceptos: dosibilidad es la facilidad del hormigón fresco para ser transportado, colocado y compactado. Un hormigón que no pierde sus propiedades, un hormigón que va directamente del camión a la obra, directamente, siempre sin echarle antes agua o un aditivo antes, es un hormigón que va a facilitar después para su flexibilidad en el trabajo. La segregación, separación de los componentes del hormigón ya amasados, pierde uniformidad. En esto hay que tener cuidado. La segregación. ¿A qué se divide lo que es segregación? Se divide a que de repente, a que cuando uno está llenando un moldaje y ese moldaje hay que echarle hormigón, ya tiene su cadena, todo instalación, la idea es que el vibrado de ese hormigón sea bien compactado. ¿Para qué? Para que este no tenga fisuras, grietas, ni después se empiece a descascarar y se note los famosos nidos que tiene el hormigón. Después viene la prevención, empleando áridos de buena granulometría y cuidado su manejo. Mantener la preparación correctamente entre áridos gruesos y finos. Que siempre hay que tener claro qué hormigón necesita de acuerdo al trabajo que uno va a hacer. Empleando dosis equilibradas de agua, cuidando los procesos de transporte, colocación y compactación, altura de caída y sobrevibrado. A eso me refiero yo, la caída y sobrevibrado. Que tenga una buena vibración, que el vibrador o la sonda que uno le llegue a trabajar a ese hormigón sea el correcto. ¿Para qué? Para que no se provoquen los famosos, como dije antes, los famosos nidos o las famosas grietas que se van formando después que se desciembra el hormigón, las placas. Exudación, parte del agua del amasado tiende a subir a superficies del hormigón ya colocadas en compactado debido a la sedimentación de los huesos. Depende de eso, de la granulometría que tenga la arena o la segregación que tenga el agua o el mismo hormigón, que no se haga bien una buena vibrado, compactación. Prevención, cuidado, mantener la proporción grava, arena y una granulometría apropiada para el hormigón que vamos a ocupar, usando bajas dosis de agua. Siempre mantener el agua de acuerdo a los requerimientos que uno necesite, que sea siempre parejo, tanto de hormigón como de gravilla, que no se pase más, porque al final va a ser mucha agua y el hormigón termina cuajándose o termina partiéndose en partes. Usando bajas dosis de agua, como decíamos, usando cantidades adecuadas de finos, usando un aditivo incorporados al aire. Eso es importante, los aditivos son un concepto importante, los aditivos en el hormigón, porque de acuerdo a eso podemos ver una dosis equilibrada entre el hormigón, entre la gravilla, entre el agua, a la cual se va a usar y en qué parte se va a utilizar. Colocando el H0
en capas delgadas. Los elementos de la sedimentación es un elemento vertical. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Vertical de forma recta o de forma horizontal de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Ahora, vamos al uso del hormigón en obra. El uso del hormigón en obra, en su condición plástica, sufre deformaciones y desplazamientos hasta destinarlos a su punta final. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno siempre tiene que guardar el hormigón. Si es en bolsa, dejarlo bien tapado, que este no tenga humedad y que no reciba tampoco humedad para que se pueda después trabajar y sea flexible para después trabajarlo en el ambiente que uno requiera. Un buen equilibrio entre las fuerzas de inercia que tiene a separarse los componentes del hormigón y las fuerzas que tratan de mantenerse unidos se logra con una adecuada trabajabilidad, fluidez y consistencia. Fluidez más consistencia es una buena trabajabilidad tanto para la persona que está trabajando con él como la persona la cual se está haciendo el trabajo. Se debe tener en cuenta durante todo el proceso del uso del hormigón el almacenamiento de los materiales. Siempre se debe tener cuidado en esto, que se debe cuidar que no esté a la intemperie, que no esté a la humedad. ¿Por qué? Porque el hormigón, si es en bolsa, como yo me fui antes, tiende a ponerse duro, a ponerse rígido, no flexible. Fabricación del hormigón. Que el hormigón que venga de fábrica siempre venga con su sello y que si el hormigón va a llegar a la obra, que tenga un lugar y un espacio donde se va a utilizar, donde se va a emplear. Transporte de hormigón, que sea siempre un hormigón que se va directamente a trabajar con él y que sea duradero. Ejecución del hormigón, que el hormigón sea trabajabilidad tanto para la persona que está trabajando con él como la persona que después va a sacarle su compactación, con su compresión. Si el hormigón sirve o no sirve, de acuerdo. Entre menos agua, una mejor fluidez y una mejor constancia. Curado del hormigón, que este hormigón sea flexible y que sea una buena cantidad de hormigón y que se pueda hacer trabajable para todas las personas que estén dentro. Bueno, señores, antes que todo, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que el hormigón es hoy en día, desde su inicio hasta el día de hoy, ha mejorado tanto en aditivo como en su formación de granulometría. Gracias a estos conceptos, nosotros podemos ir mejorando con su fluidez, su consistencia y una mejor tranquilidad, tanto para los trabajadores como para la empresa mandante a la cual se está comprando el hormigón. Siempre hay que tener en cuenta esto claro, que hay que tener claro que el hormigón es una mezcla que hoy en día sirve y que va a servir por 100 años más, 1000 años más. Es un concepto, gracias al hormigón, podemos decir que hoy en día se pueden hacer muchas construcciones y obras. Muchas gracias. Les vaya bien.